Aquí estamos, regresamos, solamente un poco de cambio en dispositivo y estamos aquí. Les decía, Comisión Estatal de Elecciones, vamos a repetir un poco para los que llegan tarde. Bonita Radio está hoy desde el este del país. Estamos precisamente hablando con ustedes después de que el pasado sábado tuviéramos una excelente entrevista. Y quiero compartir un poco con ustedes mi análisis de esa entrevista. Con la licenciada Anaína Rivera Lacén, electa por Victoria Ciudadana al Senado por acumulación. Empezamos en el live que iniciamos hace unos minutos, hablando sobre lo que me parece importante de la Comisión Estatal de Elecciones y la entrevista con Anaína Rivera Lacén el sábado, sin saber lo que sabemos hoy, de cómo los votos en San Juan no han podido para la gente estar súper claros, porque supuestamente hay votos que no se han contado, hay colegios que todavía no se han terminado de contabilizar. ¿Por qué yo creo que es importante que hablemos de esto, incluso a la luz de la entrevista que le hiciéramos a la licenciada Rivera Lacén? Porque fíjense que el mandato que da el país parece estar muy relacionado con lo que es importante o lo que fue importante a la hora de ir a votar, que tiene que ver con la credibilidad de las instituciones. Entiéndase, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, que para mí son los grandes perdedores en términos de la campaña, en términos de la elección general. Que hay un problema también de credibilidad de sus instituciones, que en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones estamos viéndolo desde la primaria y la secundaria, que me llama poderosamente la atención lo que dice en esa entrevista el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rosado Colomer, de que su antecesor, el también juez Dávila, no le haya hecho una sola llamada para procurar una transición ordenada en la Comisión Estatal de Elecciones a solo 3 meses de las elecciones generales. Eso es mucho. Eso es mucho, eso dice mucho de quienes están comprometidos y quienes no. No con el partido político, sabemos que están comprometidos con el partido político, con el país. Y en ese sentido, por eso es que trato de vincular y establezco una analogía o un puente en el análisis de lo que ocurrió en la elección general, lo que plantea hoy el hecho de que la Comisión Estatal de Elecciones no sea clara con relación a ese planteamiento que está haciendo Victoria Ciudadana de que los colegios no habían terminado de contarse, cuando la Comisión Estatal está diciendo que hay una certificación preliminar y que la certificación final va a ser después del una vez finalice el escrutinio. Si esto es así por uso y costumbre, a mí me parece importante que la Comisión Estatal de Elecciones y su liderato así lo establezcan. Le digan al país, es cierto lo que dice Victoria Ciudadana, es que así lo hemos hecho siempre. Así que en ese sentido, el análisis que inicié en los primeros 15, 18 minutos que estuvimos antes de que hiciéramos este cambio de dispositivo, es la credibilidad de la institución Comisión Estatal de Elecciones sigue estando cuestionada cuando los mensajes no están claros. Yo creo que eso es importante planteárselo al país. Decirle al país, en efecto, lo que dice Victoria Ciudadana es cierto hasta aquí. Fíjense que en ese comunicado no están hablando de fraude, pero, por ejemplo, hoy sale una información de que hay una persona que solicitó supuestamente, y digo supuestamente porque esta es información que envía, o por lo menos sale de un acta que tiene el medio Noticel, que es una persona muerta que murió en febrero y que solicitó el voto por adelantado. Eso es súper importante.
No estamos hablando de fraude. Victoria Ciudadana no ha dicho fraude todavía, pero sí está diciendo que hay unas irregularidades. Una de las líneas que pude leer así de diferentes personas allegadas al movimiento Victoria Ciudadana es precisamente que ellos están levantando información para enviarle querellas, me imagino que a la Comisión Estatal de Elecciones y al FBI. Como sabemos, el negociado federal de investigaciones, el propio fiscal federal Stephen Muldrow ha dicho que ellos van a levantar investigaciones relacionadas a las querellas que tienen, porque se constituyó un grupo alrededor de las agencias investigadoras federales en Puerto Rico para analizar todo lo que estaba ocurriendo y todas las posibles querellas en relación a las elecciones. Así que si eso está ahí, si el país participó del proyecto electoral, del proceso electoral, envió un mensaje cuando incluyó en esa legislatura a diferentes elementos de los nuevos partidos, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. El Partido Independentista Puertorriqueño entró a las dos personas que siempre postula, pero sobre todo entró con más número de votos en el caso del Senado, María de Lourdes Santiago. Si ese mensaje, Ivonne Avilés dice que la ACLU también se involucró, y yo me imagino que si la ACLU en un momento dado hizo expresiones con relación a lo que estaba pasando también en el Coliseo Roberto Clemente, me quedé en eso y a eso vengo ahora. Si eso es así, yo creo que ya es hora, después de esa elección general, que la propia institución, Comisión Estatal de Elecciones, se dé cuenta que el mensaje es claro también para su institución. O le dicen la verdad al país, no estamos diciendo que no le digan la verdad, no lo estén haciendo ahora, pero organícense para que el proyecto de comunicación sea mucho mejor y la gente les pueda creer. Yo creo que eso es fundamental. Y lo que iba a decir, y fíjense que va directamente relacionado a lo que digo con relación a la credibilidad y dónde debe estar el esfuerzo. El esfuerzo de la Comisión Estatal de Elecciones para darle información al país que se pueda creer con relación al proceso. Ustedes saben que nosotros discutimos el viernes, que había una participación irregular de Edwin Mundo en las mesas de los conteos de votos de la Comisión Estatal de Elecciones. Y en un momento dado se estableció que hubo un video, y de hecho lo pasamos, lo colocamos en Facebook. Hubo un video que daba cuenta de cómo mientras se estaban haciendo los trabajos del conteo, Edwin Mundo fue identificado como una persona tocando papeletas o tocando máquinas, y el mismo grupo de funcionarios que estaba allí, de los tres partidos políticos que están contando, Partido Nuevo Progresista, de dos partidos políticos, Partido Popular Democrático, 3 PIB y Victoria Ciudadana, todos hicieron un movimiento, incluso vocal, para que saliera Edwin Mundo. Nosotros teníamos información solamente del video, pero más tarde en la tarde del viernes me enviaron un video de una persona que es funcionario de Victoria Ciudadana y estaba allí. Y lo más importante de las manifestaciones que hizo este joven es precisamente que quien sacó a Edwin Mundo del área donde estaban contando fue la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Por qué es importante que el país supiera que fue la comisión quien sacó a Edwin Mundo? Porque pueden haber gritado y provocado que lo sacaran los funcionarios en ley, porque no se supone que él esté allí traqueteando con las papeletas. No se supone. Porque precisamente eso le da credibilidad a la comisión. Está haciéndolo
como tiene que hacer, está ejerciendo la función que tiene que ejercer en el momento en que están contando los votos. Eso es darle credibilidad al país. ¿Por qué la comisión no quiso decir que estaban sacando a Edmundo? ¿Porque se iban a molestar los de su partido? Porque no nos llamemos engaño. Rosado Colomer y el liderato de la Comisión Estatal de Elecciones son del Partido Nuevo Progresista. Así es que, en ese sentido, y también estaba, dice Wilda Colón Figueroa, la hermana de Pedro Pierluisi, ¿qué hacían allí? La directora de campaña del candidato a la gobernación y gobernador electo. Eso es importante saberlo, pero dijo más este joven, dijo que lo que vimos como un féretro colgante con las palabras RIP Manuel Natal 2013-2020 se lanzó desde el área del Coliseo, desde las gradas, cuando Edwin Mundo, que se ve bien claro en ese video, hizo así. Así es que lo que habríamos analizado de que Edwin Mundo parece que estaba haciendo así, porque obviamente 48 horas después de las elecciones estaban cortando cabeza a los federales entre el liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista cuando arrestaron a Néstor Alonso Vega. Pues aparentemente fue la orden para que bajaran el féretro. Pero que esa urna, porque utilizaron una urna de las que se utilizan para votar, se la llevó la persona o las personas que hicieron ese féretro de allí, de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Dónde está la querella investigando? ¿Dónde está la Comisión Estatal de Elecciones investigando quién se robó la urna? Porque eso desprestigia el proceso electoral. Y para mí, ahí es que están las preguntas que no se hacen en esas entrevistas que o se hacen y no se publican. Ojo, eso puede haber pasado. En esas entrevistas que se publican diciendo Rosado Colomer que él está satisfecho y que el problema de estas elecciones no fue él. No fue la Comisión Estatal de Elecciones, que habrán otras controversias. Cuando también el mismo periódico publica una historia que dice que hay muchos procesos muchos detalles en el proceso electoral que hay que afinar. Bueno, incluso lo más importante, y en eso estará de acuerdo el presidente de la comisión, y está de acuerdo porque lo menciona, que lo más importante fue que se cayó el sistema cuando la gente empezó a ver el resultado de las elecciones, y eso es un problema del sistema de informática y del proyecto que haya alrededor de informática en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que un poco por ahí van los tiros en el análisis nuestro sobre cómo quedó la Comisión Estatal de Elecciones y cómo intenta Rosado Colomer establecer que todo va a estar bien y que no hay mayores controversias con la Comisión Estatal de Elecciones que no sean estas otras controversias. Pero yo creo que a la médula de la Comisión Estatal de Elecciones está la pregunta de Victoria Ciudadana de si en efecto esto era el uso y costumbre, y estamos viendo un escrutinio que va a ser el que va a certificar finalmente a los candidatos y candidatas, y versus lo que ocurría antes, que en efecto no hay todos los colegios contabilizados para decir que fulano y sutana ganaron. Y si nos vamos a quedar en Victoria Ciudadana, vamos a comentar una información que sí nos llama poderosamente la atención de lo que está pasando en Victoria Ciudadana esta mañana. Tan temprano como esta mañana, la compañera Denis Pérez del Digital Noticel publica una nota corta con la candidata a comisionada residente de Victoria Ciudadana, que establece que ella está molesta y que se va del movimiento Victoria Ciudadana porque ella cree que la utilizaron como token por ser estadista. Primero, que me llama la atención que haga esto público
tan rápido después de una elección general. Sayira Jordán Conde es esta persona que en efecto entró a la vida pública a través de Victoria Ciudadana a partir de marzo-abril del 2019, que fue quizás uno de los temas más complejos para mirar desde el punto de vista de el conglomerado proyecto político de Victoria Ciudadana, porque incluía a un estadista y había un planteamiento de Victoria Ciudadana que la estadidad es una fórmula descolonizadora. Y eso trae diferentes análisis y sobre todo diferencias alrededor de los diferentes grupos que componen Victoria Ciudadana. Más cerca de la contienda, sobre todo en los debates, vimos a una Sayira Jordán Conde con algún proyecto alrededor de su candidatura a comisaría residente, pero no muy clara en muchos de los asuntos que planteaba. Ya eso en el debate, sobre todo. Pero a mí me sorprende que diga, por ejemplo, que quien único la llama fue Manuel Natal, y que para ella eso es importante porque, pues, el que menos tiempo tenía, porque está involucrado, así lo cita, involucrado en el recuento de votos a San Juan, fue el único que la llamó, versus la presidenta Naima Rivera Lacén y Alexandra Lugaro. Sí me llama la atención que eso sea lo importante para Sayira Jordán Conde al término de una elección que obviamente le dio mucha posibilidad de futuro a Victoria Ciudadana. Porque no es tan fácil y no es tan sencillo llegar a donde llegaron y ahora partir de que porque no me llamaron, me quito, porque me utilizaron como token tan rápido, en 3 días, en 4 días, a una semana mañana de la elección general. Sacó 150,000 votos. Definitivamente coló un mensaje sobre no necesariamente el hecho de que estaba involucrada en un movimiento relacionado a un proyecto pluralista, sino que proponía la estadidad y dijo que votó por la estadidad. Lo dijo antes, me imagino que votó por la estadidad en el referéndum. Que todas esas contradicciones estaban ahí. Y ahí es que realmente yo me cuestiono qué es lo que está planteando Sayira Jordán Conde hoy. Alinearse con los que ganaron para poder tener una posibilidad, aunque la misma historia dice que supuestamente ella no va a volver al Partido Nuevo Progresista. Dice, se lanzó sin experiencia, eso es una nota de la compañera, pero dice algo, hay gente en el movimiento que no entiende el movimiento mismo. ¿De qué gente estará hablando? Interesante. No renuncio a los postulados, reflejan lo que busco en mi vida, pero yo cumplí con el compromiso hasta el 3 de noviembre. No me veo ya en Victoria Ciudadana. ¿Cómo? O sea, que el compromiso de esta candidata era al 3 de noviembre. Si no ganaba, se quitaba. A eso era que nos referíamos cuando hablábamos si lo que va a pasar con aquellos y aquellas que lograron en efecto un proyecto más allá de ganar las elecciones hoy, 2020, tienen un compromiso con el país para seguir adelantando una agenda que definitivamente no es una agenda como la han venido construyendo los partidos, imagínense qué lapsus lingüe, partidos tradicionales, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático e inclusive el Partido Independentista puertorriqueño.
Porque yo no saco necesariamente de esa ecuación partidista, aun cuando no hayan ganado, a lo que tradicionalmente ha hecho el PIB. Y yo creo que esa también debe ser una reflexión fundamental. Dice Adalberto Ramos, caduca igual que los de Pierluisi. Caducan las lealtades con el país, que decía Sayira Jordán Conde que tenía antes de la elección, porque perdió a una candidatura. Eso sí es bien importante. Y voy aquí a tomar las palabras: compartan, compartan, compartan. No se olviden que es súper importante adelantar nuestro proyecto periodístico independiente con el apoyo de nuestros auspiciadores, que sé que están por ahí y nos vienen a apoyar. Y ahí está, como siempre, Vega Alta Coop, ahí está Winery Outlet, y está Buen Vecino Café. Hoy no me ven por allá, pero el jueves sí. Así es que compartan, 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 que estamos creando y haciendo periodismo el que queremos. Y yo creo que eso con relación a Victoria Ciudadana, y fíjense que es muy distinto a lo que hablamos con la licenciada Rivera Lacén el sábado. Ella entiende que sí, que el cambio, y hay una derrota del bipartidismo, o por lo menos que está lacerado fuertemente, que esto va a seguir y que va a proponer un proyecto diferente hacia las próximas elecciones, pero sobre todo que se va a coagular en estos 4 años donde tienen participación legislativa, como por ejemplo en la Cámara Mariana Nogales, en el Senado Anaíma Rivera Lacén y Rafael Bernabe, y en la discusión pública, porque también fue interesante de esa conversación con la licenciada lo que procura el derrotero de un movimiento diferente con relación al país, y tener la presencia legítima que deben tener en los diferentes medios que se supone que le den información al país de lo que está pasando. Usted no puede pintar a Puerto Rico después del 3 de noviembre del 2020, usted no lo puede pintar de la misma manera que lo pintaba y representaba a nivel de los movimientos políticos y sobre todo los movimientos partidistas, como lo pintaba antes del 2020. Eso no fue lo que pasó, en palabras de la licenciada Rivera Lacén, cuando los medios tradicionales, dice ella, que los excluían de la discusión. Incluso hizo alusiones específicas de analistas que el mismo día de la elección la llamaron para decirle si no iba a aceptar la derrota, cuando sabíamos que las primeras 3 horas, 4 horas después de la elección general, nosotros no estábamos viendo ni escuchando el conteo, los resultados como eran. Así que todo eso también es una crítica interesante que hace la licenciada Rivera Lacén, que me parece que nos posiciona en una fórmula que nosotros hemos hablado aquí antes, y que la voy a hablar ahora en referencia a un comentario que le hice ayer a una internauta de Facebook, que de alguna manera llama la atención de cómo los diferentes analistas que no son periodistas trajeron información manipulada hasta en el día de la elección con relación a lo que estaba pasando en las elecciones, obviamente antes en la campaña. Hace la crítica del asunto de los abogados que están representados y sentados como analistas de noticias e información, que tienen los diferentes conflictos por tener no solamente contratos con diferentes instituciones públicas, pero también con diferentes instituciones privadas que tienen a su vez injerencia en los gobiernos de turno. Al plantear eso, dice que habría que hacer un análisis de limpiar a esos miembros de alguna manera llamarlos partidismo político igualmente, que copan los lugares de información y análisis en los medios tradicionales, y traer otros abogados. Yo me permití
Dice Gladys Esther, analistas parcializados. Yo me permití de diferir y me llamó la atención que mucha gente también asumió el discurso que le planteé a esta amiga. Si nosotros vamos a sustituir a los analistas hoy por otros analistas abogados, estamos haciendo lo mismo. Solamente estamos sustituyéndolos por personas que tienen igualmente esos conflictos a la hora de hacer el análisis y a la hora de traer información. Dice Mac Scott, como Leo Aldrich, que supuestamente tiene contratos en la legislatura. Honestamente, yo sé que los ha tenido antes, no sé si los tiene ahora. Tengo que decir que en este momento no sé si los tiene, pero sé que los ha tenido antes y tienes razón en eso, Mac. Ahora mismo no sé. Pero, ¿por qué yo digo que sería hacer lo mismo? Porque lo que realmente también cambió en este último año y medio de cara a las elecciones generales fue la manera en que el país empezó a identificar quiénes en los medios de comunicación tienen copado el análisis y la información desde los medios tradicionales. Tengo que decir que los medios alternativos no hacemos eso. Le damos la cara a los periodistas. Y yo creo que el país hizo ese análisis igualmente. Y si lo hizo, ya es hora de que incluso los medios tradicionales ubiquen, cambien la ficha de quiénes son los que informan y dan noticias y hacen el análisis de la información. Ahí están los periodistas trayendo información. Pónganlos en el contexto del análisis y la investigación para que ustedes vean que el producto es otro. Nosotros tuvimos ese producto. Ahí está Efraín Arroyo, ahí está Silvia Gómez, ahí está la compañera Ivonne Soya. Todavía en los medios de televisión quedan alrededor de los que producen información periodistas que también hacían análisis antes, pero fueron sustituidos por esos abogados y abogadas. Uno del PNP, uno del PPD y uno del PIB. Ojo, del PIB casi nunca. Tengo que decir que no. Pero, por ejemplo, en esta elección, en esta campaña, María de Lourdes Santiago participó de un panel donde había un independentista, un popular y un PNP. Y esos son los grandes problemas, esas son las resbaladas que da el partidismo político, en este caso de uno de minoría como del PIB, utilizando la fórmula que el país está rechazando. Este país no se trata de un independentista, un PNP y un popular haciendo análisis. Este país se trata de quien tiene la información que pueda traer, que pueda contrarrestar con ese ruido brutal que hay en la calle. Traer los hechos como son. ¿Por qué no dijeron que la Comisión Estatal de Elecciones había sacado de Edmundo? ¿Por qué el PIB no ha hecho una conferencia de prensa para decir y denunciar lo que hizo Edmundo en esas mesas? ¿Por qué el Partido Popular no lo hace? ¿Por qué? Porque los de ellos también van a las mesas. Son preguntas que me hago. Entonces yo creo que toda esa información en manos de un periodista, pues usted la trae y usted la pregunta. Que yo le pregunté a la licenciada Rivera Lacén el sábado. ¿Se va a acabar los hijos talentosos? ¿Se va a acabar los contratos de los políticos derrotados porque ustedes llegaron a la legislatura? Eso es una pregunta legítima. Hágasela. Que no se la hacen porque ellos también van como contratistas a la legislatura. Por eso es que no puedo decir que el ex periodista Leo Aldrich tenga contratos ahora, porque honestamente yo sé que los tuvo, no sé si los tiene hoy, que está haciendo análisis desde un medio tradicional como es una cadena de televisión, en este caso Guapatele. Pero yo creo que esos son los mensajes que dejaron, que colaron las elecciones, que no sé hasta qué punto la gente no se ha dado cuenta, porque es antipático, porque es difícil hablar de eso, porque la mirada al interior de lo que estamos haciendo mal es más difícil siempre, pero yo creo que es importante y urgente en un momento como este.
Entonces, si vamos a hablar de lo que no aprendieron, de los mensajes que envió precisamente el electorado cuando fue a la elección general, tenemos que hablar de Tatito Hernández y todos aquellos que se están abrogando en un caucus de 16 legisladores en la Cámara de Representantes. Dice alguien que lo más que se ve es el descrédito. No sé a lo que te refieres. Voy a abrir aquí en la computadora a ver si podemos entrar en los mensajes de ustedes. Lo más que se ve en los medios es el descrédito y la información. Si, quizás me dan una línea más precisa y la podemos discutir. Hablo de lo que está haciendo aparentemente Tatito Hernández, que ya fue y buscó quiénes son los que van a votar por él, y él alega que tiene los votos para ser presidente de la Cámara. Mire, en la Cámara de Representantes no solamente hay un independentista, y en efecto esos 16 populares, o creo que son un poco más, creo que son 24. O sea que Tatito Hernández no tendría 8. Pero sí tiene una mayoría absoluta hasta el momento el Partido Popular. Pero aun cuando es una mayoría absoluta, se podría decir lo mismo que dice a nivel de la gobernación. Un partido, una gobernación que se gana con el 31% de los votos, no tiene el favor de la mayoría del país. No hay manera. Por eso es que se habla del 50+1 y de la posible enmienda a la Constitución para que sea el 50+1 y haya segunda vuelta. Entonces, cuando uno ve que Tatito Hernández va a buscar a 48 horas, a 72 horas de la elección general, después que arrestaron a Néstor Alonso. Fíjense qué interesante. Arrestan a Néstor Alonso. Y Tatito Hernández sale entre el viernes y el sábado diciendo: ya yo tengo los votos, yo soy el próximo presidente de la Cámara. ¿Por qué? Porque está compitiendo con Jesús Manuel Ortiz, que es uno de los candidatos de otro líder y ex gobernador del Partido Nuevo Progresista, Alejandro García Padilla. Yo no he escuchado, soy honesta, yo no he escuchado a Aníbal Acevedo Vilá decir que Tatito Hernández debe ser el candidato. Leí hace un momento en algunas informaciones a través de las redes que supuestamente el que está detrás de Tatito es Aníbal Acevedo Vilá. Le voy a hacer la pregunta directa porque yo sé que la va a contestar. Pero ¿qué fue lo que no entendieron? Y por lo menos hay dos líderes del Partido Popular, en el caso de Victoria Muñoz Mendoza, la hija del bate, precisamente, de aquel que también apretaba tuerca y traía a la gente a su lado, el ex gobernador Luis Muñoz Marín, y Héctor Luis Acevedo diciendo que es muy temprano en el momento para estar hablando de esto. Pero si en algún otro momento criticamos y pusimos el análisis donde era la crítica a el candidato Charlie Delgado, tenemos que decir que esta vez se creció cuando emitió una declaración a través de Twitter y lo puso público a todo el mundo, diciendo que las personas que estaban provocando que ya se eligiera un presidente en la Cámara de Representantes a partir del caucus no habían entendido el mensaje del país y que eso era importante leerlo. Yo me pregunto hasta dónde el mismo día que acusan, o 24 horas más tarde que acusan a Néstor Alonso, Tatito Hernández no se da cuenta que él tiene un antecedente a este asunto de buscar la presidencia. Y es que Tatito Hernández dijo con la boca de comer, cuando arrestaron a María Milagros Charbonnier, que eso que pasaba de que la gente utilizaba a empleados hasta cierto punto fantasma, que trabajaban por una cantidad, le aumentaban los salarios y le llevaban la mitad en ese kickback, ocurría porque
eliminaron las dietas. Y los legisladores no pueden vivir con 74,000, 75,000 dólares que ganan. No entiende Tatito Hernández que eso es contexto y que hay que traerlo. Yo voy a lo que dijo Tatito Hernández el pasado viernes, cuando dijo que ya tenía los números, los legisladores, los votos del caucus, porque hubo una reunión en el Partido Popular. Y de hecho, a eso lo desmintió el propio candidato presidente del Partido Popular todavía, Charlie Delgado Altieri, en esa comunicación oficial que hizo. Fueron 25, están entre 24 y 25 los que van a ser mayoría. Y Tatito dijo que allí estaban los números porque supuestamente 15 de esa proyectada mayoría lo habían seleccionado como candidato. Pero no es eso, es que también hay un vicepresidente, Connie Varela, y Ángel Matos García sería el portavoz de la mayoría en la Cámara. La segunda vicepresidenta, Lidia Méndez. Y portavoz alterno, Roberto Ruiz de Porra. Varela dijo que entre sus encomiendas será la preparación de un plan de clasificación y retribución. Pero si eso existe, o sea, ya ellos tienen proyecto. Jesús Manuel Ortiz también aspira y Luis Raúl Torres aspiraba a la vicepresidencia. O sea que aquí hay dos bandos. Vamos a hacer mayoría, me falta un voto si nos quedamos en 25. Vamos a conseguir más que eso, dicen. O sea que él tiene ya toda su gente planchada. Yo me pregunto, esta gente, ¿entendieron algo del mensaje que envió el pueblo, incluso el pueblo del Partido Popular? Porque ahí votó todo el mundo de manera diferente. ¿Entendieron algo de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en esa elección general? ¿Sabe Tatito Hernández cuáles son las investigaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico a través del Departamento de Justicia que podrían involucrar funcionarios electos del Partido Popular? ¿Saben algo de eso? Porque yo me cuestiono hasta dónde llegan a este nivel de prepotencia y de establecer: nosotros tenemos los votos. Aun cuando el país emitió el mensaje que emitió de pluralidad, etcétera. Porque los funcionarios del Partido Popular electos, esos 25, no fueron los que más votos sacaron tampoco. Obviamente los de distrito están ahí porque el país votó bien diferente a nivel de las alcaldías y a nivel de la legislatura, representantes por distrito, al igual que el Senado por distrito. Pero también hay un esfuerzo de Movimiento Victoria Ciudadana de colarse, y se colaron y están ahí presentes. ¿Se toma en consideración esa pluralidad independientemente de la mayoría que hayan obtenido? Porque también aparentemente Tatito Hernández habría dicho que se había comunicado con Mariana Nogales y Mariana Nogales lo desmintió. Dijo, eso no es cierto. ¿O va a actuar Tatito Hernández como han actuado las mayorías en el pasado, haciéndole la vida a cuadros a los que llegan para mantener a fuerza de mollero y de eliminación de presupuesto, etcétera, y de la desventaja del que tiene el que viene o la que viene, que es nuevo el proceso legislativo, a pesar de que el país envió un mensaje de pluralidad? Yo creo que son cuestionamientos legítimos que a esta hora debería estar contestando no solamente esos candidatos que ganaron, deberían estarlo contestando los líderes de los partidos políticos que están asumiendo que ellos tienen mayoría en uno u otro caso.
Porque si en el Senado de Puerto Rico hay una mayoría ínfima del Partido Popular, ínfima, que no está clara todavía, porque parece que todavía está entrando Karen Riquelme, en el Senado por acumulación, y hay otros en términos de los senadores por distrito en disputa, y vamos a entrar aquí a la Comisión Estatal de Elecciones para ver cómo queda, porque ya la comisión certificó estos resultados preliminarmente, pues ahí también habría un súper problema. Eso con lo que hemos hablado anteriormente de el caso, vamos a verlo aquí, el caso de, en efecto sí, el Partido Popular tiene mayoría porque los distritos senatoriales entran más populares que PNP, en ese sentido sí tienen una mayoría ínfima, que de hecho son nuevos la mayoría, los representantes, los senadores por distrito, la mayoría, si no todos, solamente Ramoncito Ruiz es incumbente, pero incluso en Guayama son nuevos, en Macao también son nuevos, en Carolina, como saben, el Partido Nuevo Progresista retuvo un escaño. O sea, todavía estamos hablando de que tienen que contar con las minorías, incluso con las minorías del PIB. Y aquí parecería que nadie se dio cuenta cómo votó el país. Y eso sigue siendo para mí una crisis de un mensaje que aparentan no haber entendido del cómo votó el país. Y por último, yo quisiera hablar, y del COVID vamos a hablar por la tarde, yo quisiera hablar de la elección en Estados Unidos y de lo que a mí me parece es un cambio brutal en términos de el discurso gubernamental, el discurso de gobierno, pero sobre todo desde la oficialidad de quienes lideran ese país. Es un cambio radical, y así lo manifestó tanto Biden como Kamala Harris, cuando hablaron de que la nación tiene que sanar, de que no importa por quién hayan votado, haciendo referencia a que 72 millones de estadounidenses y ciudadanos que viven en ese país y son hábiles para votar, votaron por el Partido Republicano y por el presidente Trump. ¿Por qué es un cambio? Porque nosotros no habíamos escuchado nunca de Donald Trump un mensaje de unidad a la diversidad cultural que vive ese país, a la diversidad étnica, a la diversidad racial. Y en esa medida ambos, desde diferentes imaginarios, hicieron lo propio. Y eso es un discurso, es un mensaje totalmente distinto a lo que esa nación estuvo acostumbrada por los pasados 4 años. Al que el mundo estuvo acostumbrado, porque el mundo, independientemente de no ser parte de esa nación, atendía con frecuencia las barbaridades en términos de discursos que daba el presidente Trump. Eso fue un cambio brutal. La manera sosegada, independientemente de lo enérgico, pero sobre todo el acercarse a un país que todavía está dividido y que todavía tiene un presidente que no acepta la derrota. Eso va a ser súper importante. Pero también la posibilidad de que ese Senado, quizás uno de los cambios más grandes en términos de la manera de votar, y el llamado de Biden, más que el llamado lo hizo antes. Hoy lo que hace es agradecerle a la comunidad negra en Estados Unidos, porque cuando los necesitaron, estuvieron con ellos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque quizás la ficha de ajedrez, como me dijo una buena amiga de la diáspora en Nueva York, en esta elección sea Stacey Abrams, cuando esos 2 escaños que están en Georgia, precisamente, que van a ir a una reelección en enero,
pueden decidir que el Partido Demócrata tenga la mayoría del Senado, que tenga el Senado y la Cámara, y eso va a cambiar el país de una manera indiscutible. Y ese es uno de los retos que tiene Puerto Rico, que todo lo que tenga que decidir ese Senado se logre con relación a Puerto Rico, precisamente si tienen o no tienen mayoría los demócratas. Y eso es súper importante. Eso me parece que también fue un cambio y que es parte del análisis que tenemos que hacer de lo que pasó en Estados Unidos. Que no fue hasta el sábado que se pudo reclamar la victoria al llegar a 273 el número de colegios electorales a favor del Partido Demócrata, que se pudo celebrar porque literalmente la gente estaba celebrando en la calle. Y también aquí yo creo que hay que decir algo que se ubica en esas diferencias que puede haber al momento en que, por ejemplo, en Puerto Rico se asume si es una victoria que haya ganado Joe Biden, Kamala Harris versus Donald Trump y Mike Pence. Yo creo que el respeto a que haya gente que lo celebre, independientemente de lo que usted pueda pensar, de las posiciones también que son criticables de Joe Biden, Kamala Harris en un momento dado, y que lo puedan hacer en el futuro, sobre todo con relación a Puerto Rico. Yo creo que no solamente es por respeto, sino porque allí hay gente que se está jugando la vida, y se estaba jugando la vida en un país dirigido por Donald Trump. Y eso también hay que pensarlo, pensar en dónde estamos con relación a uno versus otro, pero sobre todo haciendo el análisis puntual de lo que significa que cambie la manera de hacer gobierno en Estados Unidos a partir de esa victoria electoral del Partido Demócrata. Y yo aquí creo que me tengo que ir, ya he estado, creo que cumplí más o menos con la hora y con lo que quería decir. El COVID sigue siendo importante, voy a tratar ese tema por la tarde a las 5 de la tarde. Espero que, como siempre, compartan. Además, vayan a bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo enviando cheques o giros postales a Bonitas Radio. No, a la Fundación Periodismo Siglo XXI. Es la fundación sin fines de lucro que hemos creado para reproducir los contenidos en Bonitas Radio y sobre todo crear ese programa de educación que logre el relevo generacional urgente e importante de buen periodismo a través de las nuevas generaciones de periodistas. Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a partir de la dirección PMB 284, PO Box 1940, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olviden que también estamos en ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, en el área de negocios. Gracias a todos y a todas los que me desearon feliz cumpleaños. Aquí estoy hasta el miércoles, pero ya el miércoles a las 5 estamos allá en el estudio. No se olviden, compartan y nos vemos a las 5. Éxito, que la pasen bien.